Es un poco tarde, pero es que ustedes son increíbles. Así que yo voy por un café, siéntate y ya hablamos. Bueno, me preguntaron cómo le hice para ampliar la búsqueda y en el video anterior me comprometí con ustedes a mostrarles todas mis fuentes para encontrar las ofertas de empleo. Que ya te darás cuenta que increíblemente no las encontré en páginas populares que te muestran en YouTube, como por ejemplo, ¿cuál será la más popular? Jobbank. No, ahí no fue. Y bueno, de verdad te vas a sorprender. Yo me sorprendí, pero fue el resultado de ir mucho más allá y de recorrer la milla extra. Ahí estamos. Primera fuente, Jobbank. Creo que la mayoría empieza por ahí porque es la más citada. Claro, esta página donde el gobierno de Canadá determinó que los empleadores debían de publicar las ofertas de empleo. Y aquí no hay truco. No hay truco. ¿Sabes por qué? Usted entra a jobbank.ca, coloca la palabra clave del empleo que está buscando. En mi caso, por ejemplo, road driver, y aparecen todas las ofertas relacionadas con road driver. Sé que en la página de Jobbank hay un apartado que dice: ¿quién puede aplicar a este trabajo? Solo aplica el trabajo si es ciudadano canadiense o residente permanente de Canadá, tiene un permiso de trabajo canadiense válido. Si no está autorizado para trabajar en Canadá, no presente la solicitud. El empleador no responderá a su solicitud. Pero déjame decirte algo. Usted no sabe si en algún momento el empleador vaya a tener un LMIA disponible. Y adivine a dónde va a buscar los candidatos. En las bases de datos de trabajadores. Y una de esas bases de datos es el correo electrónico. Sí, los reclutadores buscan muchas hojas de vida o postulados en sus correos electrónicos. Eso es importantísimo. Yo redacté un mensaje no solamente solicitando el empleo, sino consultando si había posibilidades de que ellos me facilitaran un LMIA. Y claro, toda una carta manifestando mi motivación y todas esas cosas. Esto en inglés. Ojo, inglés. Ten en cuenta eso. El empleador necesita que tú te puedas comunicar y que puedas entenderles. El empleador no necesita que tú hables nativo, pero tienes que hacerte entender, y eso obviamente va a aumentar muchísimo tus posibilidades, muchísimo. Segunda fuente, LinkedIn, el bar de reunión de la crema corporativa mundial, se lo juro. Por decirlo de alguna manera, esta es la red social de las empresas, de profesionales, de empleados. Aquí solo se habla de trabajo. Las empresas también publican las ofertas en esta plataforma. También buscan empleados en esta plataforma. No es solo una red social, así que bueno, yo hice mi perfil, empecé a subir el contenido de mi experiencia y funcionó porque de hecho mi empleador me estuvo buscando en esa red. Efraín, ¿cómo sabes que el empleador te estuvo buscando? Lo supe porque si usted paga un plan premium, la plataforma le avisa quién, cómo, cuándo, qué empresa estuvo buscando tu nombre, estuvo revisando tu perfil. Y bueno, LinkedIn, al notificarme que mi empleador me buscó, chismoseó mi perfil, me permitió encontrar a todos los empleados de la empresa: conductores, managers, dispatchers, recursos humanos, y uno a uno yo fui agregándolos a mi red y bueno, me terminé relacionando con toda la compañía. Y a través de LinkedIn me he estado dando cuenta que la empresa todo el tiempo está buscando personal. Bueno, la mayoría de veces, todo el tiempo, residentes en Canadá. Pero esto no quiere decir que esa misma compañía en algún momento no pueda volver a tener LMIAs
y tú ya vas a tener el contacto de esa empresa. Entonces fíjate este caso, ellos están en continua expansión y ojo, esta empresa no es una intermediaria, es una compañía de transporte y de mucho prestigio en Columbia Británica o British Columbia, que es donde está su casa matriz. Pero claro, esta reputación es en toda Canadá porque incluso mueven carga a Estados Unidos, que es para donde también estaré moviendo carga porque a mí me contrataron para ser conductor internacional. Pero eso es cháchara para otro video, así que vamos con la fuente 3. Indeed es otra plataforma de búsqueda de empleo muy parecido su funcionamiento al de Jobbank. La verdad es que son muy parecidas en el funcionamiento. Solo que aquí debes de crear tu cuenta y llenar toda tu información. Historial laboral, estudios, habilidades, certificados que soporten todo eso. Bueno, en fin, tu hoja de vida o resumen. Esta también era una buena fuente de búsqueda de empleo porque yo copiaba el nombre de las empresas que publicaban las ofertas, esos nombres los buscaba en Google y allí, aquí es donde aparece la cuarta fuente de ofertas de empleo y la que me dio el MIA. Mi maestro Google. Yo encontré en Google cosas muy interesantes como por ejemplo Open Canada. Efraín, ¿qué es Open Canada? Es una página del gobierno donde ellos publican el listado de las empresas que en años anteriores tuvieron el MIA aprobados o el MIA positivos. Ese listado para mí fue súper crucial porque en ese listado fue que encontré a mi empleador. Sí, ahí lo encontré porque él en años anteriores ya había solicitado el MIA. ¿Qué hacía yo? Descargaba esas bases de datos, filtraba y buscaba la palabra transport, truck, load, heavy y esos términos relacionados con el transporte iba buscándolos en Google. Encontraba la página de esas compañías que estaban en esa base de datos y de la página web sacaba el correo del área de recursos humanos o el área de contrataciones. Espero que esto esté siendo claro. La fuente café. Y ojo, yo podía buscar ofertas de esas mismas compañías en Jobbank y no encontrar una oferta de empleo. Porque recuerda, en el video anterior te dije que al momento que a mí me hicieron la entrevista, ellos no tenían el MIA. Pero yo sabía que ellos ya sí habían tenido el MIA aprobados. ¿Ves cómo fue de útil? Sin embargo, yo les enviaba la solicitud de empleo. Por cierto, si quieres el link de Open Canada o donde Open Canada publica las bases de datos para que vayas directo a la fuente, las bases de datos de todos los empleadores que tuvieron el MIA aprobados en años anteriores, pues escríbeme en los comentarios y yo te lo voy a enviar directamente, ¿vale? Para que llegues a la búsqueda sin perderte. De aquí, de esa base de datos que encontré en la página del gobierno de Canadá y que luego filtré buscando a las compañías que estaban ahí en esa base de datos, que busqué en Google, yo creo que ya me enredé, pero tú me estés entendiendo. A ver, y repito, de aquí, de esa base de datos que encontré en la página del gobierno de Canadá y que luego filtré buscando a las compañías en Google y que luego le envié la solicitud de empleo sin que ellos tuvieran una oferta de trabajo publicada, fue que salió la entrevista que me otorgó el LMIA. Está claro. Está claro, mi hermano. Está claro, mi hermano. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Güey, espera. Si te das cuenta, mi búsqueda no fue fácil. Pero no fue LinkedIn, no fue tampoco Jobbank. Y es que ni siquiera fue Google. Fue la búsqueda constante e ininterrumpida que yo hacía. Mira, en la mañana revisaba estas fuentes que te acabé de hablar. Si tenía tiempo, las revisaba en la tarde. Y sagradamente todas las noches. Todos los correos electrónicos de compañías que yo iba encontrando en todas estas jornadas de búsqueda a diario, yo los iba agregando a un listado y cada lunes les enviaba el mismo mensaje a todas las compañías de ese listado, tal cual novia fea. Pero ¿por qué lo hacía? Era sencillo. Yo pensaba que mi hoja de vida podía perderse entre miles más y adivina qué, tal cual pasaba. Eso para mí fue como comprar la lotería. Si compras 4 números de 100,
bueno, yo tengo 4 de las 100 posibilidades de ganar, así que yo subí a la apuesta. Ojo, un dato importante, esto yo no lo hacía desde el principio, yo lo empecé a hacer ya al final de mi búsqueda antes de encontrar la oferta, y cuando empecé a hacerlo fue que empecé a recibir muchas más respuestas de todos los empleadores. Y bueno, esta es mi teoría. ¿Qué creo yo que estaba pasando? Vamos a contarte. Hombre, mi teoría es que estaba llamando finalmente la atención, y no solamente el escribirles cada semana era lo que hacía que ellos me respondieran. Yo no solo enviaba mi hoja de vida, yo les enviaba un video de mi persona. En ese video yo hablaba inglés y les hacía la solicitud del empleo a través del video también, y que era con el fin de que ellos notaran el dominio de mi inglés. Y adicional a eso había un video donde yo le hacía el pre-trip al camión. El post-trip estaba yo pues cajeando, metiendo cambios, retrocediendo en el camión, en fin, mostrando todas mis habilidades. Y bueno, en el correo al pie de la firma estaba el link a mi perfil de LinkedIn, porque si ellos se interesaban en mí, pues allí en mi perfil de LinkedIn iban a encontrar mucho más material sobre mí. Claro, información mucho más extensa, mucho más ampliada, y lo que era mi día a día se iban a poder dar cuenta de mis habilidades y de mi profesionalismo. Entonces fíjate que lo tradicional no fue lo que movió la respuesta. Empecé a recibir respuesta fue cuando empecé a tocar la misma puerta cada semana una y otra vez sin falta. Era como una cita para mí enviar esos correos. Si ellos decían no tenemos LMIA, yo no les escribía más, o al menos yo pensaba, bueno, volverle a escribir algunos meses, de pronto en unos meses podían tener la necesidad y el LMIA, pero al menos ya tenían un referente de mí y estaba en su radar, porque bueno, yo sabía. ¿Y por qué yo sabía que estaba en su radar? Bueno, sabía que estaba en su radar porque 3 o 4 empleadores más o menos me escribieron: primera vez que recibimos una solicitud así, es muy genial. Entonces me decían: envíame tu licencia de conducir y bueno, te contactaré en unas semanas porque en este momento no tenemos LMIA disponible. Date cuenta, aclaro, vamos a aclarar este punto. Yo no te estoy diciendo haz esto o haz aquello. Este canal no es para asesorarte sobre inmigración o sobre recursos humanos ni nada por el estilo. Este canal es para compartir mis experiencias personales de toda esta aventura contigo. A mí me funcionó y me movió al 100% las posibilidades, las estrategias o las técnicas o los métodos, como quieras decirle, las cosas que yo utilicé o las herramientas que yo utilicé. Enviando un video, bueno, recibí felicitaciones por ello, algo positivo debieron haber visto para poder decir: oye, genial, de verdad nunca habíamos recibido una solicitud de empleo así, me parece interesante, así que envíanos tu hoja de vida, envíanos tu licencia de conducir y vamos a tenerte en cuenta. Para cerrar te voy a dar importantísimos consejos, al menos para mí. 1. No te rindas, porque a medida que van quedando los caídos en el camino, alguien más toma la oportunidad. Justo el día que no estuviste atento, que no buscaste, ese día un empleador con el LMIA en la mano publicó una oferta, recibió una hoja de vida y programó una entrevista. Canadá sí está necesitando a los conductores, pero el acceso al LMIA es complicado o las empresas no se quieren enredar con eso, entonces es muy escaso. Y la competencia es dura porque millones de personas están buscando la forma de emigrar a Canadá. No solamente somos nosotros. Y no lo sé por los videos que he visto en YouTube. Lo sé, mira, porque estuve llamando a empresas canadienses y eran la respuesta que me daban. No tenemos LMIA disponible, no tramitamos LMIA. Si estuvieses aquí en Canadá, por supuesto, con mucho gusto te contrataríamos. En el episodio 1 te conté sobre el tiempo que me llevó a encontrar la oferta de empleo, que si no has visto el video, por aquí te lo dejo. En este episodio 2 te enseñé sobre las fuentes de empleo que utilicé. En el tercer capítulo de esta temporada te voy a enseñar mi hoja de vida por resumen, algo que también fue evolucionando o que fui moldeando con el tiempo a medida que fui aprendiendo sobre el estilo canadiense y teniendo pues todas estas experiencias de 2 años tocando puertas. Y la verdad es que
Te agradezco mucho el tiempo y sin ser otro el motivo de la presente, muchas gracias a todos por el apoyo que recibí en los videos anteriores y te quiero decir que ánimo mi hermano, que sí se puede. Y por supuesto no podía terminar sin darle saludos a Abraham León. Gracias por el comentario mi hermano, y otro saludo muy especial a Robinson Rueda. Voy a estar leyendo comentario por comentario y respondiéndole a todos. Me comprometo a ello y por favor suscríbete para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video y regálame un like para que el amor de mi vida por fin me dé el sí. Bendiciones y buena ruta.